les decíamos, ahora tenemos en el locutorio número 2 a René Navarro, quien es escritor. Hola René, ¿cómo estás? Hola Pelao, Cristian, un abrazo grande, gracias por invitarnos acá, o sea, invitarme a estar en Génesis, la radio de la doble N. Lo escucha, lo escucha. Pues si soy copiapino, tengo Oye, que escuchar radio Génesis. oye, René, el libro Hispano-Catolicidad, breves ensayos para desmontar la leyenda negra. ¿Por qué ese título? Mira, es claro, es como contraintuitivo, ¿cierto? Si uno diría, oh, ¿qué onda? Esto es como el atalaya, así anda como predicando, ¿cierto? Da como esa sensación. Sí, sí, sí. No, dilo con confianza, no, así. Yo sé que a lo mejor puede causar esa sensación, pero el tema es una investigación histórico-filosófica de nuestras raíces. Ya. Lo he explicado otras veces, los auditores deben conocer, ¿cierto? Los tomates y las lechugas hidropónicos, ¿cierto? Estos que no tienen raíz. Sí, claro. Entonces, cuando uno no tiene raíces, es más fácil que te muevan de un lugar a otro. Cuando tú no tienes anclaje, pierdes tu identidad. Entonces, en la búsqueda de las raíces, en la búsqueda de lo que nos da anclaje, filosóficamente se puede llegar a la conclusión que uno de esos elementos es el idioma, en nuestro caso el español, que es el que ocupas tú para comunicarte con los auditores de Radio Génesis. René, te pido por favor, ¿te puedes acercar un Sí, poco al sí, micrófono? ahí sí, ahí sí. Ahí sí, perfecto. ¿Cachai? O Sí, sea, perfecto. en este rato nos estamos comunicando a través del idioma español, ¿cierto? El castellano, en Radio Génesis. Ahora, esa tradición es una tradición cultural, viene de algo, de alguien. Y lo mismo, si eso lo sumas, lo cultural a lo moral, que te tiene que dar un anclaje también, sobre todo recién estábamos conversando fuera de audio, estas cuestiones de los balazos, ¿cierto? En las discotecas, la delincuencia desatada, etcétera. Su análisis también tiene que ver con un trasfondo moral, en donde en una sociedad que es relativizada, ¿cierto? En donde todo da lo mismo, el nihilismo, no me importa nada. Entonces, claro, pues si tú no tienes anclaje, es fácil que aumenten los delitos. Entonces, esta obra de alguna manera quiere rescatar esas dos raíces principales que son por un lado el idioma español, el castellano, y por otro la gesta de la catolicidad a nivel universal. ¿Sabes qué? Estaba viendo el libro, en la página 40, ¿Vale? dice lo siguiente, y que me llamó poderosamente la atención. Veamos. Dice, pasa el hombre por este mundo como viajero que camina a su patria. Y aunque cierre su marcha la piedra del sepulcro, deja a sus sucesores como herencia sus obras, sus escritos y sus descubrimientos. Claro, mira, esa inspiración viene, ¿sabes de dónde, querido pelado? Cuando nosotros vamos ¿cómo se llama? Por Chacabuco, ¿cierto? Pasamos Copayapo y nos encontramos de frente con el cementerio, ¿cierto? Y el cementerio nos informa Memento Mori. ¿Ah? Sí, En algún momento, nos va a pillar la pela. Y fíjate que acá en Copiapó dice lo siguiente: he aquí la mansión del luto, ado el débil como el fuerte, corrido el plazo absoluto, viene a pagar su tributo a la inexorable muerte. Nosotros somos eso es lo que dice, yo soy copiapino, por algo me lo sé de memoria, claro, obvio. claro. Es que, ¿sabes qué? ¿Sí? Hay veces, René, Dime. que la gente va al cementerio, pero no se da el tiempo de leer lo que dice No, arriba. es fabuloso, pues una rima castellana de tomo y lomo. Y fíjate que estas cuestiones hacen que a uno se les levante la moral. Por eso te digo, no todos nosotros sabemos que es una obra universal el Quijote de la Mancha, ¿cierto? Sí, claro. Claro, pero pocos saben que en los primeros capítulos del Quijote está citado Alonso de Ercilla como el primer escritor chileno de la Araucana. Entonces cuando tú lees a Cervantes hablando de Chile, como que se te eriza un poquito la piel. Como que uno como que no dimensiona. No dimensionas, y si tú rascas un poquito, vas buscando en tus raíces hispanocatólicas, te das cuenta, además, que Pedro de Valdivia, nuestro verdadero padre de la patria, que no de la República, son cosas distintas, el padre de la patria es Pedro de Valdivia, tomó posesión del reino de Chile, adivina dónde, en En Copiapó, Copiapó. De y lo hecho, denominó Valle de la Posesión, y fue acá un 26 de octubre de 1540. oye, René, ¿en qué estabas pensando cuando escribiste el libro? ¿O alguien te dijo, René, podrías escribir de esto? ¿O era un gusto adquirido ya hace tiempo? Yo creo que un poco de todo, porque las personas somos así, pues, tenemos nosotros una historia personal, ¿cierto? Tenemos papás, tenemos abuelos, tenemos bisabuelos, tatarabuelos, se han puesto a pensar que tenemos 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos,
Y ahí 16. vais multiplicando. Claro, Sí, y es para arriba, porque ¿cachai? Son muchos, y ahí nos damos cuenta que tenemos familiares quechuas, aymaras, españoles, etcétera. Entonces eso siempre ha estado presente. En mi caso personal, digámoslo así, por mi profesión de abogado, siempre me interesó muchísimo el tema del derecho romano, porque es la tradición, digámoslo así, nuestra. Pero a partir del estallido, del mal llamado estallido social, de esa revuelta terrible que hasta el día de hoy nos tiene ¿cómo se llama? La pileta de la plaza vandalizada. Hasta el momento nadie se ha preocupado de eso, no le interesa, que se vea horrible, que estén las tiendas todavía cerradas. A esta hora tú te das una vuelta y ya está todo con las Sí, persianas claro. abajo, qué sé yo, con esa estética de guerra. Entonces esa estética y esa ética de guerra no consentida hizo que me radicalizara. ¿Y qué significa radicalizarse? Radicalizarse significa, como hablábamos recién de lo hidropónico, es lo contrario, es buscar tu raíz, apuntar lo más posible a la esencia de tu raíz. Por ahí va la idea de este libro, o sea, porque la pregunta que tenía René es ¿qué va a encontrar el lector en tu libro? Bueno, va a encontrar primero una defensa de lo nuestro, una defensa del idioma castellano, del idioma español, porque imagínate, nosotros le podemos decir a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, que nuestro idioma es súper potente, súper, ¿cómo decirlo? Es una herramienta, un arma muy extraordinaria, en el sentido que, por ejemplo, nosotros, tú, yo, cualquiera, no es necesario ser filósofo titulado, digámoslo así, al solamente hablar español distingue entre ser y estar, que son situaciones muy potentes y muy decidoras en términos de tu ubicación temporoespacial, ser y estar. En cambio, los gringos no distinguen, pues ellos son como Tarzán, me, tú, Sí. Jane, yo, Oye, tú, estar. En eh, cambio, eh, nosotros distinguimos porque ellos ocupan el to be, ¿cachai? El to be. es que eso te iba a decir, René, por ejemplo, cuando Mm, uno ve un diccionario en inglés, por decir, trae 300 páginas, por decir mm, un número al voleo. Pero si tú ves un diccionario en español, son 1000 y tantas páginas. O sea, claro. nosotros tenemos un lenguaje tan rico, pero lo usamos tan re poco. Ahora, es relativo eso, concuerdo contigo que lo usamos poco, pero también es cierto que lo estamos usando y lo seguimos usando y de alguna manera la invitación es a usarlo bien y mejor. En la medida que leemos, que nos gusta, que si tú le tienes cariño, o sea, por ejemplo, si tú le dices a un joven, a un adolescente que está con toda la potencia, ¿cierto? Y le dices, mira, en el Quijote aparece Chile, ¿cierto? Que te despierta, Sí. claro, y el orgullo, de decir, oh, bacán, ¿cachai? Tú te sentís bacán. Oye, perdón la comparación tan burda, pero Mm, en Breaking Bad, mm. uno de los personajes era de Santiago de Chile, venía de Santiago de Chile. Y te sentiste bien, Y todos ¿cierto? dicen, oh, nombró, sí, Buena, pero ¿cierto? si hablamos de algo de Cervantes, es 10 veces magnánimamente mejor, más. pues, claro. Sí, claro. Entonces, no es necesario que te leas el Quijote completo. Basta que sepas dos cosas, que es muy importante y que sale citado Chile. Yo creo que con eso vamos dando pasitos, lo que te dije recién, que el idioma español distingue entre ser y estar. Porque de repente vemos, que los alemanes, que son aquí, que son grosos, pero ellos no distinguen. El idioma No, alemán es súper bárbaro, sí, es claro. bárbaro. En cambio nosotros tenemos esto que nos permite ser mejores. Eso por una parte. Por otra parte, el tema moral que te hablaba recién, que no hay otra forma que traerlo al tema de la religión. Y tú me vas a decir, pelado, u otro de los que no estás oyendo, decir, pero es que yo no soy católico, soy ateo, soy agnóstico. Yo le respondería así, mira, está bien, pero hay cosas culturales, históricas que no se pueden negar. Sí, claro. Los misioneros que llegaron a América, que a todo esto estamos en octubre también, no solamente celebramos el 26 de octubre con Valdivia, acá en Copiapó, sino que también el 12 de El 12 de octubre, octubre, claro. ¿cierto? Cuando llega Colón, no es que hayan venido necesariamente gentes malas a matar indígenas, porque si hubieran venido gentes malas a matar indígenas no estaríamos conversando tú y yo. Sí, claro. Es que, No es lo que pasó en Estados Unidos, porque en Estados Unidos esta gente que traía otra religión, que era una religión protestante, mira lo que te voy a decir, la religión protestante hacía que ellos en su intelecto leyeran el Antiguo Testamento y buscaran en el Antiguo Testamento y buscaran estas peleas de los israelitas, los judíos, cuando mataban sí, a los claro. contrarios. Entonces leyeron eso y dijeron, ya, tate, matamos a los indios. En Claro. cambio nosotros, como éramos católicos, desde un inicio, Isabel la Católica, mira lo que te estoy diciendo, una mujer monarca, mujer, repito, mujer monarca, estableció desde el principio
que los naturales, los indígenas, tenían derechos porque eran personas. ¿Te das cuenta? O sea, Entonces, la visión es otra, es humanista, es de cuidado, etcétera. Entonces, obviamente esta cuestión no es que los conquistadores se hayan tirado puros gases olor a rosa jazmín. Eso no. Ya, te entendí clarito. ¿Cierto? Claro. Hay que ser crítico también, pero tampoco pasarse para la punta pues, y decir, no, vinieron a violar a nuestras mujeres. Nada que ver. Sí, aquí hubo un mestizaje tremendo. Imagina, piensan en Francisco de Aguirre. Francisco de Aguirre, que estuvo acá en Copiapó, estuvo en La Serena, estuvo en Tucumán, en La Rioja, etcétera, reconoció, afírmense, reconoció 50 hijos. 50, 50, y me va a decir que eso fueron violaciones. No es así, no es así. Hubo acuerdo entre dinastías, hubo acuerdo con los incas. Acuérdate que nosotros también éramos parte del imperio inca. Entonces, por ejemplo, cuando se dan esas discusiones ridículas en que si el pisco es chileno o es peruano, en realidad la respuesta tendría que dar es virreinal. Porque si no fuera por los españoles no traen la uva, y en ese tiempo nosotros teníamos por capital a Lima. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, a ver, nosotros, me voy a comparar con los gringos. Nosotros tuvimos universidades antes que los gringos. Nosotros tuvimos gramática antes que los gringos. Nosotros tenemos un acervo cultural y moral tan importante y tan rico que, por ejemplo, tengo contacto con escuelas de filosofía en la madre patria. Está un filósofo que se llama Gustavo Bueno, que él es ateo, ¿vale? Ya. Porque nadie, nunca en ningún momento de la historia se lo ha obligado a tener una religión, eso está en tu fuero interno. Pero sí rescata que la unidad católica permitió que este imperio se expandiera de una manera virtuosa, porque aquí tenemos que distinguir dos tipos de imperios, siguiendo a Gustavo Bueno. Los imperios que son depredadores de los imperios generadores. Por ejemplo, el imperio romano, cuando iba avanzando en sus conquistas, etcétera, donde tuvo en una ciudad o en una localidad X, lo que el imperio romano hacía era llevar Roma a esa localidad. Sí. Y establecía todo, lo mismo que había en Roma, pero en ese lugar. ¿Qué hizo el imperio español? Lo mismo. Y por eso tenemos plazas de armas, y por eso tenemos calles dibujadas con ajedrez, ¿te fijas? Porque el ajedrez, a todo esto es de Alfonso X el Sabio. Imagínate cuánto riqueza cultural. Debemos pedir perdón por eso, o sea, debemos pedir perdón porque hicimos puentes, acueductos, hospitales. La noción de hospital, la noción de cuidado es una noción hispano-católica. Claro, si tú lo tomas hoy día en el presente y ves y dice hispano-catolicidad, te va a sonar a proselitismo, digámoslo así, ¿cachai? Sí, pues así como, oh, vengo a golpear la puerta, conviértete a mi hermano, pero no es eso. No es la verdad. René, ¿sabes qué? Me queda muy poco tiempo, de hecho me quedan 2 minutos. Súper. Pero quiero que contestes una pregunta. Me dicen, hola pelado, ¿dónde encontramos el libro para comprarlo? Gracias al que está preguntando. Mira, este librito es hecho por una editorial también copiapina, que se llama Río Guatulame. ¿Ya? Así, a quien les mandamos muchos saludos, porque ellos ya pusieron a disposición en todas las librerías de Copiapó, entiendo las que leo de Colipí, la de aquí del Portal San Fernando, la otra librería que está en O'Higgins al frente de Ghana, o sea, digámoslo así, en el circuito de librerías de Copiapó está también en el país, y entiendo que esta semana o la próxima va a estar por Busca Libre, que es una plataforma súper fácil de ocupar. Claro, o .cl, ya ni me acuerdo cómo es. Pero la idea es la discusión, si te fijas, si tú lo conversas, estas cuestiones, te dices, sí, claro, o sea, esto es hispano-católico. Pero de entrada tú dices, no, porque quizás, bueno, nos han entretenido en otras cosas que lamentablemente empañan, pero eso no quita que nos sigamos hablando en español. Y todo este rato hemos estado hablando en español. René, te quiero agradecer que hayas venido acá a la radio, muy interesante conversar contigo. Te quiero hacer una última pregunta, me quedan 20 segundos, pero contéstamela sí o no, nada más, sin explicaciones. Ok. ¿Chile habla el peor español, sí o no? No. Chao, gracias.